Ya, muy bien. A ver, un ratito voy a... Me he olvidado de... Ok, ya, ya. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Muy bien, chicos. La clase pasada hemos hecho la parte de continuidad y, bueno, límites. Ahora vamos a hacer en esta semana toca full derivadas, derivadas parciales, aplicaciones de derivadas parciales, que son cómo se obtiene el plano tangente. Y después viene la regla de la cadena en la versión, bueno, tiene tres versiones, ¿no? Y después de ello hacemos derivada implícita. Y a la siguiente semana hacemos la última derivada, que sería derivada direccional. Y entramos al último capítulo, que sería optimización. Y ahí acaba el curso, ¿no? Faltan pocas semanas. Recuerden que la siguiente semana, semana 13 está estipulado, me parece, en el aula virtual. eh, Su práctica número 4, ¿no? Su última práctica, ya para Ujú. acabar, ajá, para acabar el ciclo. Solo faltaría eh, el susti, que al final y ya se acabó. Ya, muy bien, chicos, comencemos entonces con el tema de hoy, que es, uy, ¿qué fue? Un ratito, funcionando un poco, ya, un ratito que está funcionando mal el lápiz. Ya está. Ya, entonces vamos a hacer hoy día derivadas parciales. Ya, vamos a hacer derivadas parciales. Vamos a hacer con respecto a X y Y. También se puede hacer con respecto a Z, todo depende del enfoque, ¿no? En este caso, chicos, estoy definiendo una función de dos variables, solamente dos variables, y sus derivadas parciales van a ser con respecto a X y con respecto a Y. Si hubiera sido una función de tres variables, sería con respecto a X, Y y Z, ¿no? Y así sucesivamente. Ya, esa es la definición. Si ustedes pueden ver, la definición es muy, pero muy similar a la definición de cálculo uno, que es la derivada de una función de R en R, ¿no? Voy a... Mm, Ok, ¿qué pasó ahí? Ya, ya. Entonces voy a aplicar justamente la definición de la derivada parcial con un ejemplo, para que vean cómo se obtiene la derivada. Ya, vamos. Voy a tomar el siguiente ejemplo. Ejemplo sencillo, nada más para no complicarnos la vida. Digamos, yo tengo una función de esta forma. F de x, y, que se igual a x al cuadrado más 8x por y. ¿Ya? Voy a calcular las dos derivadas. Primero comienzo con la derivada parcial con respecto a x. ¿Ya? Según la definición, este es el límite cuando h tiende a cero de la función ya no evaluada en f de x, y, sino en f de x más h. O sea, donde ustedes vean x, lo reemplazo por x más h. Entonces sería x más h al cuadrado más 8 por x más h por y, menos la función que es x cuadrado más 8x por y. Repito, recuerda que ella es la función evaluada en x más h, y. Y esta es la función en sí. Y la expresión dice que todo entre h. Ya, vamos a operar. ¿Cómo sería operando? X más h al cuadrado sería x cuadrado. A ver. más dos veces x más h, x por h al cuadrado más h cuadrado.
Ahí está muy bien. 2x por h más h al cuadrado. Y acá multiplicando sería 8x por y más 8h por y. Y acá restando es menos x cuadrado menos 8x por y sobre h. Ya, ¿qué se va? Se X va. cuadrado 8xy. Muy bien, muy bien. Excelente. Han venido hoy día activos. Ya. Y voy a dividir todo entre h, lo que se pueda dividir entre h. Sería 2x por h entre h, 2x. El siguiente, h cuadrado entre h, h. 8. Y el otro es 8y. Y cuando reemplazo que h tiende a cero, simplemente el 2x y el 8y es como una constante. Es decir, que quedaría 2x más 8y. Y esa es la derivada parcial de la función con respecto a la variable x, utilizando la definición, chicos. Ya, lo mismo voy a hacer para el otro caso. El otro caso, ¿cómo es? La derivada parcial con respecto a y en el punto x, y sería el límite cuando h tiende a cero de la función, que recuerda que la función es x cuadrado más 8x por y. Entonces, en este caso sería x cuadrado más 8x, en vez de y, sería y más h, menos la función que es x cuadrado más 8x por y, sobre h. Ya. Operemos, muchachos. Operemos. Si operamos, ¿qué tengo aquí? Tengo que esto es x cuadrado más 8x por y más 8x por h menos x cuadrado menos 8xy. Ya, a ver, se cancela el x cuadrado. XY. Ajá, muy bien, gracias, delegada. Y te quería 8x, h entre h es 8x, o sea, al final solamente saldría 8x. Y ahí está. Nada más, chicos. Entonces, se dan cuenta que con la definición no es complicado, ¿no? Bueno, tampoco no es complicado porque en sí la regla de correspondencia es sencilla. Imagínate que si le pongo un seno, un coseno, un arcotangente, ya el cálculo se vuelve más tedioso. Ya, pero muchachos, hasta aquí, ¿se entendió cómo se obtiene la derivada parcial por la definición? Sí, profesor. Ricardito, otra vez. Muy bien, ya. Uy, ¿qué fue? Se está moviendo solo esto. Ya. Ok. ¿Qué dicen los demás? Pues estoy por verificar la definición, nada más. No le expliqué esa parte. A ver, uy, uy, ¿qué pasó acá? Un ratito que está medio raro mi laptop. Creo que le entró virus. Ya, bueno. Ya, la definición es muy similar a la definición de derivada, ¿no? La derivada parcial de la función con respecto a x es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h, y menos f de x, y. Y todo sobre h. Si tú omites el y, es la derivada de la función, lo que han aprendido en cálculo uno. Ahora, si hago la derivada parcial de la función con respecto a y, va bien el h ya no le afecta al x, y ahora, sino ahora al y más h acá y acá es la función sobre h. Y como repito, es prácticamente la misma definición, pero acá son con respecto a cada variable, ¿no? Si hubiera habido una variable más, o sea, si hubiera habido x, y y z, sería acá la derivada parcial con respecto a z, sería f de x, y, z más h, menos f de x, y, z, ¿no? Y todo sobre h. Es solamente una extensión de la definición, no se hagan líos. Ya. Muy bien, y acá en los ejemplos solamente he aplicado la definición. He corroborado y he aplicado un poquito de límites, lo que han visto en cálculo uno. Ya. Muy bien, muchachos. Estas derivadas tienen otras notaciones, chicos. Bueno, la derivada que hemos visto ahorita parcial lo hemos denotado como f sub x, de valor en el paráneo x, y. O también lo puedo simplemente denotar como f sub x, sin evaluar el paráneo. O como esta división. O de esta forma, o de esta forma, o lo de aquí. F sub uno se refiere uno que es la primera variable, estoy derivando con respecto a la primera variable es x.
Por eso acá viene la letra D de derivada y uno con respecto a la primera variable. O pongo D sub X de F. De forma análoga también se puede notar de esta forma F sub Y o simplemente F sub Y o como una fracción. Técnicamente esto no es una fracción, chicos, ¿ah? Yo sé que en física algunos esto lo pasan a multiplicar y hacen cosas muy extrañas, pero no es válido, ¿no? Son notaciones nada más. O también lo puedo poner f sub 2 porque es la con respecto a la segunda variable que están acá. Y así en cada caso. Profe, ¿por qué tantas notaciones? Es como que la derivada se definió en un cierto momento y en ese momento que se definió cada matemático tuvo un aporte. Entonces, uno, digamos, Cauchy lo aportó de cierta forma, Leibniz de otra forma, Lagrange de otra forma. Cada matemático en su debido momento lo cambió. De hecho, que ustedes eso lo han visto también en cálculo uno cuando decían que una función solamente depende de una variable. La derivada lo denotaban así, ¿no? Un f apóstrofe. O también de esta forma. O también como la derivada de y con respecto a x. O un y prima. Cada uno de ellos es el aporte de cada matemático. Bueno, si no me creen, tienen que buscar en internet. A ver, me paseo por internet. A ver, ¿cómo sería notaciones de la Ujú. derivada? ¿Ah? Notaciones de la derivada. A ver, por acá. Ah, acá está. Ahí está. Notación de la derivada. Según Lagrange, F'. Según Newton, Y'. Leibniz, de esta forma. Y esto, Euler o Euler, con el D. Cada uno tuvo su notación en particular. Profe, ¿por qué cada uno hizo su notación? Porque cada uno quiso dar su estilo, cada uno tenía un aporte para dar la derivada y por eso le dio esa forma, ¿no? Es un poco, quizás algo egocentrista, ¿no? Cada uno quiso dar su notación personal para que vea que es su aporte, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Ya, muy bien. Felizmente que estamos acá en internet y se puede visualizar ello. Ya, entonces acá hay un problema. Si nosotros te doy un problema para hacer las derivadas parciales y tienes que hacer esto con límites, es demasiado extenso. Entonces, hay una regla práctica. ¿Qué dice la regla práctica? Para derivar la función con respecto a x, la variable y lo voy a asumir como una constante. Entonces, la función lo tomaría simplemente que esté en función de x y ya. Lo mismo sería para derivada parcial con respecto a y. Asumo que x es una constante y derivo la función con respecto a y. Ya, acá estoy dando un ejemplo no tan complicado y vamos a hacer el cálculo. A ver, primero voy a hacer la derivada de la función con respecto a x. Repito, si hago derivada parcial de f con respecto a x, sabemos que y es una constante. Constante. Imagínate que el y, ves un y al cubo, y al cuadrado, o simplemente y. Imagínate que eso fuera como un 5, un 10, un numerito. Entonces vamos a obtener las derivadas. Ya, primero con respecto a x. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Acá hay x cuadrado por y cubo, pero y cubo es una constante, lo dejo ahí. Está acompañando cuando multiplica. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 2y al cuadrado, pero estamos quedando que y cuadrado y es una constante, entonces 2y cuadrado es una constante, derivada de una constante, cero. Por lo tanto, esto se resume simplemente a 3x cuadrado más 2x por y al cubo. Y ahí obtengo de una forma más rápida la derivada parcial. Lo mismo sería para el otro caso. Si yo derivo con respecto a la variable y, asumo que x es un numerito, que x es una constante. Entonces, acá hacemos la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, asumo que x constante. Ya, pero si esto derivo con respecto a y, derivada de y con respecto al el x al cubo con respecto a y, x es constante, Cero. cero, ¿no? El siguiente, el x cuadrado es una constante, lo acompaña,
pero derivada de y al cubo es 3y al 3y cuadrado. cuadrado. Ajá, muy bien. Y derivada de 2y al cuadrado es menos 4y. Operando esto es 3x cuadrado por y al cuadrado menos 4y. Y ahí ya tenemos los valores. En el problema me piden todavía evaluarlos. Ya no hay problema, lo evaluamos. Tenga mucho cuidado que para evaluar primero se deriva y de ahí se evalúa. No vayan a evaluar y de ahí derivar, ¿no? No tiene sentido ello. Primero se deriva y de ahí se evalúa. El problema nos dice que evaluemos en 2,1. Esto sería 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo. Acá es 12, acá es 4, 16. Y también el otro valor me piden el 2,1. Reemplazando en 2,1 sería 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Acá sería 4 por 3, 12 menos 4, 8. Y ahí yo tengo los valores, muchachos. Ok. ¿Qué tal? Opiniones. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda? Todo. No, profesor. Ya. Juan Pablo. Ahí está Juan. Ya. Muy bien. Entonces, si no hay problema, vamos. Vamos. Ya. Vamos a ingresar ahora a las derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior, muy en el fondo, es lo que también has hecho en cálculo uno. ¿Qué significa derivar de orden superior, profesor? Cuando tú derivabas por segunda vez, por tercera vez, o la cuarta, la quinta, la sexta derivada, era una derivada de orden superior. O sea, si para obtener la segunda derivada era derivar dos veces. Si obtenías la tercera derivada, era derivar tres veces la función con respecto a la misma variable. Pero acá tengo muchas variables. En un caso particular, solamente estoy analizando una función de dos variables. Entonces, acá tendrían los siguientes casos. Por ejemplo, la función depende de x y y. Entonces derivo con respecto a x y derivo con respecto a y, lo que hemos calculado. Pero a partir de esta función puedo derivarlo también con respecto a x y con respecto a y. Y de forma análoga el con respecto a x y con respecto a y. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que la función lo puedo derivar dos veces con respecto a x. O lo puedo derivar con respecto a x y después con respecto a y. O puedo derivar con respecto a y y después con respecto a x. O puedo derivar con respecto a y con respecto otra vez a y. Ahí está. Tengo muchos caminos, pero solamente es derivando dos veces, ¿ah? Y todo eso es derivando dos veces, todas esas posibilidades están acá. Estas cuatro derivadas que están aquí se llaman derivadas, segundas derivadas parciales, o también yo le llamo las derivadas de segundo orden. ¿Quiénes son las de primer orden? Las que he presentado hace breve momento, las derivadas parciales, las clásicas. Ya, a ver, profe, ¿qué consiste la derivada parcial de f con respecto a x dos veces? Lo que estamos haciendo es derivar la derivada parcial con respecto a x, una vez más, otra vez con respecto a x. Ahí está. Profe, ¿y qué significa este x cuadrado? Tanto arriba a la derecha como a la izquierda, en estos dos últimos. No se mareen, chicos, esa es una notación. No quiere decir que estás derivando con respecto a x cuadrado, simplemente quiere decir que estás derivando dos veces con respecto a x. Así hay que entender la notación. No vayan a pensar que estoy derivando con respecto a x cuadrado. No es así. Ahora, la siguiente notación es f sub xy. Voy a comenzar desde la derecha, después a la izquierda. O sea, primero derivo con respecto a y, que estaría por acá. A ver, acá está al revés o no. Tun, 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 tun. Bueno, da lo mismo. Acá derivo con respecto a x y después con respecto a y. Y el otro sería con respecto a y y después con respecto a x. Ya. Y ahí está. Y acá serían las derivadas ambas con respecto a la misma variable, con respecto a y. Ahí está, repito, no es que estoy derivando con respecto a y dos veces, ¿no? No, disculpe, no, al y cuadrado, sino es derivada dos veces con respecto a y. Ya.
Mm, ya chicos, vamos a ver esta parte. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo sencillo, chiquito nomás. A ver, un segundito, un segundito. Ujú. Ya, ya. Ok, ya, vamos a tomar esta función. Tomo la función, digamos, x al cubo más el seno. No, va a ser muy tedioso, ¿no? Más el seno de x por y al cuadrado nada más. Ya, para no ser algo muy extenso el cálculo. Ya, a ver, vamos muchachos. Dígame. Ya, vamos a derivar con respecto a x. Con respecto a x. O sea, si derivo con respecto a x, el y es una constante. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada este y cuadrado está acompañando. Derivada del seno, coseno. Coseno por y Bien. cuadrado. Ajá, muy bien. Ahora, si derivo con respecto a y, el y al cubo es una constante, se va. El seno también es una constante, pero como está multiplicando, acompaña. Te quería seno de x. Derivada de y cuadrado con respecto a y, 2y. Ya, te quedaría así. Ahora vamos con las derivadas. Todo esto lo que acabo de hacer son derivadas de primer orden. Estos son las de primer orden. Vamos ahora con la de segundo orden. Ya, vamos a comenzar con el x. Derivando ella con respecto a x. Sería 6x. Bueno, el y cuadrado acompaña, derivar el coseno es menos seno de x por y al cuadrado. Ahí está. Ahora tendría que hacer la derivada de, digamos, de parcial de x con respecto a y. Bueno, esto, según la definición, al final, la verdad, siendo sincero, no interesa el orden, porque vamos a ver un teorema que al final estos dos que están acá al medio van a ser iguales. Pero por el momento hay que hacer según la notación. XY es derivo primero x, después y, ¿no? Ya, sería así. Con respecto a y con respecto a x, según la definición. Entonces, ya derivé con respecto a y, está acá. Esto lo derivo ahora con, disculpe, ya lo derivé con respecto a x. Esto lo reemplazo aquí, sería seno de x por 2y. Ya, derivemos esto con respecto a y. El seno de x es constante, el 2 es constante, acompaña. Seno de x por 2 y derivada de y es 1. Te queda simplemente 2 seno de x, nada más. Ahora, ¿qué pasa si fuera esta derivada? Sería la derivada de f con respecto a y más bien acá y después con respecto a x. Vamos. ¿Quién es la derivada de la función con respecto a y? Acá nomás, disculpen, acá me confundí la anotación. X con respecto a y es el seno de x por 2y. A ver, un momento. No, El de arriba acá me es confundí, x ¿no? cuadrado más coseno de x. Oh, Sí, un segundo. A ver, un segundo. Ya. A ver. Acá estamos bien. Ya. XY, según la anotación, era derivar la derivada de f con respecto a x, que está aquí, muy bien. Ya, acá me confundí, ¿no? Acá cometí un lapsus. sí, Era la... 3x cuadrado Ajá, más coseno de x por y al cuadrado. sí, más coseno de x por y al cuadrado.
Ya, con respecto a y, esto es una constante, se va. Derivada de y cuadrado es 2y por coseno de x. Ya, ok, ya, queda ahí. Ahora ella derivada con respecto a la función con respecto a y es, ahora sí es el seno de x por 2y. Entonces copio el seno de x por 2y. Y si esto lo derivo con respecto a x, derivada del seno, coseno de x. Y el 2y acompaña. Y mira, qué casualidad, ¿no? Mira, estas dos son iguales. Y no es una casualidad porque vamos a verlo dentro de momentos que eso es correcto, ¿no? ¿Y a qué analices con respecto a y? Hay que derivar dos veces. Ya, esta es simplemente la derivada de la función con respecto a y. Que nosotros sabemos que es nada menos y nada más que el seno de 2x, no, seno de x por 2y. Ya, pero muchachos, la derivada de 2y es 2, sería 2 seno de x. Muy bien. Y esas son las derivadas de segundo orden, jóvenes. La de primer orden es la que hemos trabajado. Y a partir del primer orden, calculamos ellas. No solamente hay de segundo y de primer orden, también hay de tercero, cuarto, quinto orden. Pero trabajar con todas ellas es un poco más tedioso, ¿no? Más complicado. Ya. Lo que viene a continuación es un teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Suponga que f está definida sobre un disco que contiene el punto A, B. Si tanto la función x, y como f, y, x son continuos sobre CD, entonces estas dos expresiones van a ser iguales. O sea, muy en el fondo te está diciendo que si yo tengo una función que está definida en ese disco AR y el disco es una circunferencia, ¿no? En este caso quiere decir eso, un círculo muy en el fondo. No necesariamente centrada en 0, 0. Y el A, B tampoco no necesariamente va a ser el centro. La idea es que estas dos funciones dice que sean continuas y si son continuos sobre ese disco, estos dos valores van a ser iguales. Entonces eso me facilita el cálculo, ¿no? Porque siendo sincero, la mayoría de ejemplos, o casi todos los ejemplos que les voy a dar, son funciones continuas ellas dos. O sea, ellos dos van a coincidir. Profe, ¿qué caso no coincidirían? Pucha, hay que dar un ejemplo un poco bien elaborado. O sea, buscando para que no sean iguales, ¿no? Eso tendríamos que definir funciones por tramos, ¿no? Así como la clase pasada que definía una función continua, decía tal regla de correspondencia cuando x, y es distinto de 0, 0 y cuando x, y es 0 te da otra expresión, ¿no? Algo por el estilo. Es un poco más tedioso. Pero ustedes ven con un ejemplo que está aquí que sí se ve que son iguales. Bueno, algunos dirán, profe, quizás me esté engañando. Ya, te voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Para que no tengas dudas. De paso que recordamos un poquito las derivadas, ¿ya? A ver, vamos a complicarnos la vida. Vamos a poner la función f de x, y como x cuadrado más y cuadrado. Y acá le voy a incorporar algo. Seno de x por y. Ya, ahí está ya. Con esto está más bonito trabajar, ¿ya? Para recordar las derivadas. Ya, derivada con respecto a x, chicos. Si derivo con respecto a x, y es constante. Entonces sale 2x, y al cuadrado se va. Pero acá hay un problema, porque es seno de una función que depende de x. Entonces hay que aplicar cadenita. Sería más coseno de x por y por la derivada de lo de adentro. Pero derivada de lo de adentro con respecto a x. Si digo con respecto a x, esto es 1, pero el y es constante, sería y simplemente. O sea, toda esta expresión es y, jóvenes. Entonces, operando, te quedarías 2x más y por el coseno de x por y. Ahora, hago la derivada con respecto a y. ¿Qué te quedaría? X es constante, esto se va, te queda 2y. Otra vez, derivada del seno es el coseno de la misma expresión que está dentro, pero por cadena, derivada de x por y. Ahora con respecto a y. Entonces lo de adentro saldría x. Por lo tanto, esto es 2y
más x por coseno de x por y. Y ahora, estas son las derivadas de primer orden. Ahora hay que ver las mixtas, o sea, el xy y el yx, ¿no? Entonces, a ver, el xy, la notación es derivo con respecto a x y después con respecto a y. Izquierda a derecha, ¿no? Ya. Entonces, ella, ¿qué sería igual? Ya. Yo derivo con respecto a x y después con respecto a y. Ahorita nos cancelan. Te queda acá esto es 2x más y por coseno de x por y. Con respecto a y, 2x es una constante. Este es un producto. Derivada de y, 1 por coseno de x por y. Más y por derivada del coseno menos el seno de x por y. Pero el lo adentro con respecto a y es x. Operando esto sale el coseno de x por y menos x por el seno de x por y. Muy bien, chicos. Ahorita dentro de breve momento falta una más y ya terminamos esta parte. Un segundito que nos van a expectorar. Les voy a compartir un link a la de la